Dios a cuerdas de amor. Hola, Dios los bendiga. Me alegro mucho poder saludarlos de nuevo. Es un honor y un privilegio que el Señor me da el poder llevar sus enseñanzas a cada uno de ustedes. Le agradezco primeramente a Él por usarme como instrumento para transmitir su bendita palabra, y también quiero agradecerle a la pastora Blanca de Arango por permitirme participar de este podcast que ha sido de gran bendición. Lo saluda fraternalmente su hermano Brian Fuentes desde Orito, Putumayo, en Colombia. Para esta ocasión haremos una segunda temporada en la serie sobre las señales del fin, para que podamos entender en qué parte del reloj profético nos encontramos. Y para esta ocasión hablaremos de un tema muy tremendo, el cual es el ecumenismo. Y bueno, entremos en materia. Primero explicaremos qué es el ecumenismo y cuáles son las implicaciones que tiene dentro del fin de los tiempos. La Real Academia de la Lengua Española define al ecumenismo como la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Es decir, el ecumenismo es un movimiento que intenta agrupar a todas aquellas ramas, líneas, pensamientos y denominaciones que se han desprendido del cristianismo para llevarlas a un movimiento único a nivel mundial. Dentro del ámbito cristiano, la palabra ha sido usada para referirse a un movimiento emprendido por varias iglesias con la intención de unificar las diferentes denominaciones cristianas, y algunos más liberales han querido incluso unir a diferentes religiones en un mismo movimiento ecuménico, y lo grave de esto es que algunas de esas religiones ni siquiera creen en Dios o en Jesús. A simple vista, el ecumenismo presentaría aparentes ventajas porque supuestamente nos llevaría a la unidad, pero las consecuencias serían tan devastadoras que los posibles beneficios se esfumarían rápidamente. El problema ha estado en que las iglesias interesadas en crear tal movimiento han tratado de enfatizar una unión en base al amor de Cristo, pero a expensas de la verdad. Lo que queremos decir con todo esto es que diferentes denominaciones cristianas han enfatizado exclusivamente el llamado a amarnos unos a otros y dejando a un lado verdades doctrinales de la fe, y han intentado crear alianzas estratégicas que a veces difieren enormemente en lo que creen. Algunas iglesias o denominaciones que se han desviado de manera significativa de la verdad han pretendido unirse con otras bajo una misma sombrilla, lo cual es una imposibilidad. Si bien es cierto que Cristo oró en Juan 17:21, horas antes de su crucifixión, de la siguiente forma: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, no es menos cierto que Cristo no estaba pretendiendo con eso unir a los cristianos y a todas las religiones a expensas de lo que es su verdad. En esa misma oración, en Juan 17:17, Cristo dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. De manera que para lograr una verdadera unificación de las iglesias tendríamos primero que ponernos de acuerdo primordialmente en lo que es la verdad. El movimiento ecuménico ha logrado avanzar basado en un liberalismo donde cualquiera que profese una religión pudiera formar parte del mismo y ser aceptado sin sentirse juzgado por nadie. Estamos de acuerdo con que no debemos vivir juzgando al otro, pero es la palabra que juzga nuestras acciones. Y cuando la palabra de Dios descalifica a un grupo para ser llamado cristiano por haber abandonado la verdad, entonces no podemos estrechar los lazos con aquellas personas que dicen ser discípulos de Cristo sin abrazar su verdad. El apóstol Pablo lo explicó muy claramente en Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 9 en la siguiente forma: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Bueno, recordemos que anatema es sinónimo de maldición. El gran problema del ecumenismo es que pretende unir a todas las iglesias cristianas e incluso a otras religiones bajo el infernal lema de que todos los caminos conducen a Dios. Por ejemplo, ¿qué relación tenemos nosotros los cristianos con el hinduismo, que tienen miles de dioses con D minúscula? ¿O con el judaísmo, que no creen en Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios? ¿O con el Islam, que no consideran a Jesús como una divinidad, sino que es simplemente un profeta? Recordemos lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 18.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora bien, muchos se preguntarán: ¿y qué relación tiene el ecumenismo con el fin de los tiempos? Pues bien, en el capítulo 17 del Apocalipsis veremos una referencia muy clara a este movimiento. Este pasaje lleva por título La condenación de la gran ramera. En este podcast no leeremos todo el capítulo, así que por favor te invito a que lo puedas leer completo en cualquier momento que puedas, pero sí analizaremos los fragmentos más importantes. Leamos la siguiente visión del apóstol Juan en Apocalipsis 17, del versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 5 dice que tiene un nombre escrito en misterio, y esto significa lo siguiente: Babilonia fue la primera ciudad edificada junto al río Tigris por el rebelde de Nimrod, cuya historia la podemos encontrar en Génesis capítulos 10 y 11. Babilonia, de acuerdo a la Biblia, es el origen de toda la hechicería, brujería, esoterismo, astrología y el espiritismo. Babilonia viene de Babel, que en hebreo significa confusión. Tiempo después, Roma combinaría la religión y las enseñanzas bíblicas con el paganismo, es decir, con la hechicería, la brujería, el esoterismo, la astrología y el espiritismo, como ya lo habíamos mencionado. Por eso, actualmente, no es raro ver a los brujos o adivinos haciendo sus maleficios y hechicerías, pero que en sus locales o establecimientos donde reciben a la gente para leerles la carta, adivinarles el futuro, hablar con muertos, o atentar contra otra persona a través de conjuros o adivinarles el futuro, que en estos lugares estén llenos de imágenes de santos, como por ejemplo San Gregorio, San Marcos de León, San Antonio, bueno, no sé quién más. Recordemos también que la santería, que es un tipo de brujería politeísta, es decir, que tiene muchas falsas deidades y que es propia de los afrocubanos, deriva su nombre de los santos, y es a su vez una mezcla del vudú de Haití, la brujería y la astrología con elementos propios del cristianismo católico, como lo afirma la Real Academia de la Lengua Española. Deuteronomio capítulo 18 versículos del 10 al 12 nos dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. De acuerdo a lo que acabamos de estudiar, debemos definir que Babilonia es el origen de la brujería. Roma después se encargó de mezclar la brujería con religión, y la ramera mencionada en Apocalipsis 17 es esa condición religiosa engañosa. Para terminar, quiero compartir contigo algo increíble que ocurrirá este año, y es la apertura de la Casa Abrahámica. La Casa de la Familia Abrahámica es un complejo que incluye una sinagoga judía, una iglesia en representación del Vaticano y una mezquita islámica que se encuentra en Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre las 3 religiones con mayores seguidores en el mundo, que son el catolicismo, el judaísmo y el islam, y que incluso invita a otras religiones idólatras y politeístas, es decir, que tienen varios dioses falsos, a unirse en nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los seres humanos. Pero recordemos que la Biblia dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y también dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como lo encontramos en Isaías capítulo 5, versículo 20. Bueno, deseamos que hayas aprendido y disfrutado mucho de este programa y te esperamos el día de mañana con más enseñanzas y reflexiones. Dios te bendiga.